Te voy a invitar a que tomes tu lugar ahí donde estás. No sabes qué bendición es para mi esposo, para mí, estar con cada uno de ustedes el día de hoy. Se siente rara la distancia, ¿verdad? Se siente un poco extraño, pero bueno, son cosas que tenemos que hacer, pero gracias a Dios que Él nos da la oportunidad de juntarnos y de estar hoy aquí recibiendo su palabra, ¿ok? Sé que Dios te va a hablar, sé que Dios tiene una palabra para ti el día de hoy, así que dispón tu corazón. Este tiempo es muy brevecito, pero dispón tu mente, tu corazón para lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Y te voy a pedir, bueno, como tú bien lo sabes, nos hicieron ahí el favor los hermanos de poner muy ad hoc al mes de febrero, ¿verdad? Hay un corazoncito que es el mes del amor y la amistad, pero bueno, hoy no se va a hablar de eso. Y a lo mejor tú estabas esperando ahí el amor, el noviazgo, la amistad. Hoy no vamos a hablar de eso. Hoy estamos ya en el último capítulo de nuestra serie que se llama Renovados. Estamos ya en el último capítulo de nuestra serie Renovados. Ya es el último, es el cuarto. Y como bien dice ahí, la palabra del día de hoy se llama Nunca te apartes de Dios. Nunca te apartes de Dios. ¿Vale? Entonces te voy a pedir que abras tu Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí, celular, Biblia física o donde la traigas, ¿verdad? Abre tu Biblia en Josué 1:8. Josué 1:8. Y ahí le haces así cuando lo tengas. Josué 1:8. Súper bien, súper bien. ¿Alguien más? Súper bien, súper bien. Súper bien. Pues creo que la mayoría ya lo tenemos y lo vamos a leer juntos. Dice la palabra de Dios, Josué 1:8, y vamos a leer 8 y 9. Sin embargo, esta charla está basada en el 8. La palabra de Dios nos dice así el día de hoy: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Súper bien. En esta serie Dios nos ha estado hablando. El primer capítulo Dios nos habló que Él tiene para nosotros promesas. Tiene una tierra prometida, así como Dios se lo prometió al pueblo de Israel. Tiene para nosotros promesas, esas promesas que Dios nos ha dado. Y tal vez son promesas que van a tardar un tiempo, van a tardar días, meses, años, pero si Dios te ha dado una promesa a ti, la va a cumplir, porque Dios es fiel. No porque yo te lo diga, sino porque Dios es fiel. Vimos después que como Dios nos dio esas promesas, también nos da una promesa dentro de esas promesas, ¿verdad? Y nos dice que Él estará con nosotros. Si tú estás pegado a Dios, Él va a estar contigo todos los días de tu vida. Va a estar contigo, y esas promesas que Dios nos ha dado se van a cumplir porque Dios va a estar con nosotros. El sábado pasado Dios nos hablaba de que, bueno, ya Dios nos dio unas promesas, nos dijo que iba a estar con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es hacer la parte que nos toca, y nos decía la semana pasada que esfuérzate y sé valiente, conquista las promesas que Dios te ha dado. Nada, dicen por ahí una frase, un dicho, dicen que nada grande se logra con cosas pequeñas. Nada grande se logra sin un esfuerzo. No quieras lograr esas promesas que Dios te ha dado grandes
sin que nosotros hagamos la parte que nos toca. Pero cuando nosotros hacemos la parte que nos toca, Dios hace lo sobrenatural, lo imposible. Y hoy Dios nos va a hablar que para que esas promesas se cumplan, para que Él esté con nosotros todos los días de nuestra vida y para que podamos ser esforzados y valientes, lo más importante es este punto. Y si con esto te puedes quedar el día de hoy, está perfecto. Nunca te apartes de Dios. Eso es lo más importante. Yo sé que nosotros iniciamos esta serie justo por el inicio del año. Tenemos grandes promesas, tenemos grandes sueños, tenemos grandes planes y anhelamos, muchísimas cosas, ¿no? Y a veces pudiera ser, híjole, yo cuando tenga mi coche, cuando tenga mi casa, cuando tenga mi familia, cuando tenga a mis hijos, y lo ves así súper lejano y súper imposible. Pero ¿sabes qué? Las promesas de Dios se van a cumplir. Lo único que Él pide de ti es que no te apartes de Él. No te apartes de Dios. Quiero platicarte un poquito el contexto de lo que hemos estado hablando esta serie. Y quiero platicarte que el pueblo de Israel, como muchos sabrán aquí, la mayoría, ¿verdad? Sino que a los chicos nuevos y las chicas nuevas que nos visitan, ¿hay alguien que nos visite por primera vez hoy? Bienvenidas, súper bien, bienvenidas. Como la mayoría de nosotros conocemos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba viviendo en Egipto y estaba viviendo en una esclavitud y literalmente eran esclavos. Realmente eran esclavos. No eran dueños ni de su tiempo, ni de lo que comían, ni de nada. Eran esclavos. Entonces Dios levanta a un hombre llamado Moisés y le dice a Moisés: ve, porque tú vas a liberar a mi pueblo. Porque ya escuché su clamor, ya escuché que ya están cansados, que ya la pasaron pésimo. Tú vas a liberar a mi pueblo. Yo te voy a usar a ti. Entonces Moisés se levanta y le dice: bueno, Dios, si tú vas conmigo, con todo. Y bueno, ya sabemos la historia de que llega Moisés, llegan las plagas de Egipto. Y bueno, Dios permite que pase todo eso para que salga el pueblo de Israel. Abre el mar, ¿verdad? Parte el mar en dos y pasa el pueblo en medio del mar. Y bueno, un chorro de milagros que Dios hizo, impresionantes, Dios, y de una manera impresionante. Ya todos conocemos esa historia, pero ¿qué pasa después? Imagínate, ya salieron de Egipto, ya están ahí en el desierto y todos, yo me imagino que todos volteándose a una dijeron: ¿y ahora qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? Entonces Moisés dice que hablaba con Dios y andaban ahí en el desierto, ¿verdad? Imagínatelos ahí en el desierto, caminando con el sol, cansados tal vez. ¿Y qué empieza a ver en su corazón del pueblo de Israel? Empezaron a quejarse. Yo no sé si alguna vez has estado con una persona que se la pasa quejando todo el tiempo, pero la verdad es que te choca que una persona se esté quejando, que me duele aquí, que me duele allá, que no tengo, que no esto, que no me hicieron. La verdad es que es un poquito molesto. Entonces el pueblo de Israel empezó a quejarse con Moisés y le empezaron a decir: uy, Moisés, no puede ser, mira, no tenemos agua. ¿Cómo es posible que no tengamos agua si Dios nos sacó de Egipto? Y bueno, quién sabe qué tantas cosas más le dijeron, no dice la Biblia, pero yo lo estoy parafraseando. Y bueno, iba Moisés a la presencia de Dios y le decía: Dios, por favor, ayúdanos, mándanos agua. Y Dios les mandaba agua. Y se empezaron a quejar de que no tenían comida.
Moisés, no tenemos comida, ¿y cómo es posible? Mira, estamos hambrientos. Y bueno, iba Moisés a la presencia de Dios y le decía: Dios, ayúdanos. Y Dios mandaba comida. Dice que descendía pan del cielo. Imagínate. Y después, ¿qué crees? Que se les antojó carne. Dije: no, pues tiene un rato que no comemos carne. Dios, ay, Moisés, fíjate que no tenemos carne, la proteína, ¿cómo nos vamos a nutrir? Mira, casi mira a mi hijo flacucho, todo malnutrido. Y bueno, ahí Moisés fue a la presencia de Dios y le dijo: Dios, por favor, ayúdanos. Y órale, coman todo lo que quieran, todo lo que quieran. Pero ¿sabes qué? Si podemos notar algo de esta historia, es que el pueblo de Israel empezó a poner su mirada en aquello que no tenían. Se empezó a quejar todo el tiempo. Y ¿sabes algo? Nos podemos parecer nosotros, y me incluyo, a ese pueblo de Israel, que cuando no vemos las promesas de Dios en mi vida, y muchas veces pudieran ser caprichos, ¿no? Es como un niño encaprichado, cuando no le das un dulce, ¿qué hace? Un niño caprichoso empieza a llorar y patalea y se tira al piso y llora, y no hay poder humano que lo saque de ahí. Y muchas veces nos podemos parecer a ese pueblo de Israel y empezamos a quejarnos con Dios por no ver las promesas de Dios o por no verlas como yo quiero verlas. No, Dios, es que yo te pedí esta prepa, pero mira, me mandaste al bachilleres no sé qué. No, Dios, es que yo te pedí que las cosas fueran diferentes, pero mira, yo no estoy viendo tus promesas. Y empezamos a quejarnos y a quejarnos con Dios. Empieza una queja constante. ¿Por qué? Porque no vemos las promesas de Dios en el tiempo que tú quieres verlas, en la forma en la que tú quieres verlas, de acuerdo a lo que tú quieres, y muchas veces nos desanimamos. El pueblo de Israel había pasado por el medio del mar. O sea, ¿te puedes imaginar? Cuando tú estás enfrente del mar, no alcanzas a ver terminación, o sea, no hay término, no termina. El mar sigue y sigue y sigue, y llega un momento que se combina el mar con el cielo y se pierde. Pero ¿te imaginas poder ver el mar, las columnas del mar alrededor y pasar por el medio y todos los milagros que Dios hizo impresionantes y empezar a dudar de Dios? ¿Te puedes imaginar eso? Muchas veces podemos ser así. A pesar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, a pesar de las cosas que Dios nos ha dado, podemos estar quejándonos todo el tiempo porque las cosas no van como tú esperas que vayan. No funcionan como nosotros esperábamos que funcionaran. Como que no engrana tu plan con el plan de Dios. Y muchas veces es totalmente diferente y empiezas a decir: no, Dios no me escucha, Dios no me oye. Y quiero platicarte que hace unos días mi familia y yo pasamos por un proceso de salud difícil. Y en ese tiempo estaba yo en mi devocional leyendo, me tocó el libro de los Éxodos, de Éxodo, y te invito a que lo leas, está impresionante, está toda esta historia, ahí viene en el libro de Éxodo. Y estaba yo leyendo cuando el pueblo de Israel justamente se estaba quejando con Dios porque no tenían agua, porque no tenían comida, porque no tenían pan, porque no tenían carne. Y bueno, todo era una quejadera completa con Dios. Y sabes algo, cuando estás pasando por un momento difícil, ya sea de salud, económico, tal vez en tu escuela, en tu trabajo, en tu familia, tus padres, muchas veces lo primero que viene es la queja. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué yo?
Yo tan buena que soy, yo tan espiritual que soy, yo tan bueno, y te crees ahí y muchas veces Dios te dice, ¿y por qué no? ¿Por qué no? En medio de la situación difícil que pasamos, hace unas semanas, mi familia y yo, en este tiempo Dios me hablaba a mí y me decía, mira, tú tienes dos opciones, quejarte o darle gracias a Dios. Y te soy sincera, en algún momento sí llegué a decir, ¿por qué Dios? Pero sabes, en el mismo instante le dije, Dios, perdóname y te doy gracias, porque en medio aún del momento difícil, de la circunstancia difícil, yo puedo ver tu gloria en mi vida. Y no me puedo olvidar por este instante que estoy pasando, por esta dificultad de salud que estoy pasando, no me puedo olvidar de todos los milagros y maravillas que tú has hecho conmigo. Perdóname, Dios. Y sabes algo, cuando Moisés, todos sabemos esas tablas de los 10 mandamientos que le dio Dios. Dice la palabra de Dios que Moisés se subió al monte a orar, a la presencia de Dios. Y en ese monte, estando ahí, se tardó 40 días. Dice la palabra de Dios en Éxodo, tú lo puedes leer, que estaba el pueblo abajo alrededor de la montaña y estaban ahí esperando a Moisés. Imagínate, el primer día estaba ahí el pueblo de Dios. Sí, Moisés, Moisés, Moisés. Segundo día, el tercer día, el cuarto día, el 30 día, el día 30. No, chala, y Moisés, se me hace que a Moisés se lo comió un animal, le picó una serpiente, quién sabe qué le pasó, ya se murió. El 30 y tantos días. No, ya Moisés, mira, ya no va a regresar Moisés. ¿Y qué hicieron? No dice exactamente qué día, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Le dijo a Aarón, el hermano de Moisés, le dijo a Aarón, ¿sabes qué? Moisés ya se murió, no va a regresar, ya chafió Moisés. Haznos un Dios para que lo adoremos. Tremendo. Y le dijeron a Aarón, ¿sabes qué? Te vamos a dar. Aarón le dice, quítense todos sus aretes, todo lo que traigan de oro, y lo vamos a fundir y vamos a hacer un Dios. Hicieron un becerro de oro. Y la palabra de Dios dice que entonces empezaron a adorar al becerro de oro. Habían visto un Dios impresionante, un Dios que partió el mar, que mandó plagas, que los sacó de Egipto, que mandó una columna de fuego para que los carros del faraón no llegaran donde ellos estaban, un Dios que mandaba del cielo pan, un Dios que sacaba agua de una roca. Y dijeron, no, este es nuestro Dios. Y empezaron a adorar a ese Dios falso, ese becerro de oro, porque Moisés no regresaba. ¿Sabes? Cuando tú y yo entra la queja a nuestro corazón, hay un desánimo, y ese desánimo nos vuelve al pecado de donde Dios nos rescató. Lo voy a volver a repetir. Cuando tú y yo entra la queja en nuestro corazón, hay un desánimo, y el desánimo te vuelve al pecado de donde Dios te rescató. ¿Sabes? En un momento el pueblo de Israel dijo, no, ¿sabes qué? Estábamos mejor allá como esclavos. Estábamos mejor en Egipto, ahí estábamos perfectos. Teníamos comida, teníamos donde dormir, y empezaron a quejarse de todo y a anhelar su vida pasada. Cuando entra la queja a nuestro corazón, empezamos a anhelar nuestra vida pasada, la vida de donde Dios nos rescató. Dice la alabanza que cantábamos ahorita, ya no soy un esclavo. Tú y yo éramos esclavos del pecado.
Tú y yo éramos esclavos de este mundo, pero ya no somos esclavos porque Cristo murió y pagó el precio por nosotros, por ti. Joven, comprende que Dios ya hizo su parte, Dios ya dio su vida por ti. No puede ser que nosotros por un momento en el que nos encontremos en dificultad, en que las cosas no vayan como nosotros esperemos, hagamos un berrinche con Dios y nos empecemos a quejar. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no tengo esto? ¿Y por qué Dios no me ha dado esto? ¿Y por qué qué le pasa? Y empezamos a quejarnos con Dios y olvidamos de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Y sabes algo? Incluso el desánimo causa en nosotros un argumento o un pretexto para pecar. No, como Dios no me lo ha dado, yo voy y lo busco. Como Dios no me ha dado la promesa que Él me prometió, yo voy y la convierto y lo convierto. No, como Dios no me lo ha dado, no, pues es que yo no veo que Dios sea real. Dios me prometió mi familia y yo no veo que haya llegado. Oye, hermano, llevas un año orando tal vez. Y ni siquiera orando, tal vez a medias. Y empezamos a quejarnos con Dios. Y eso genera en nosotros un pretexto para empezar a pecar. Nos argumentamos. Ay, bueno, pues es que como Dios no me lo ha dado, pues creo que tengo que ir yo y buscarlo. Y ese fue el argumento del pueblo de Israel para pecar. Como Moisés ya se tardó, no, pues ya, Moisés ya se ha de haber muerto en la montaña, hagamos un Dios. Y dice la Biblia que empezaron a pecar nuevamente. No solamente con la idolatría, sino que realmente empezaron a cometer actos vergonzosos. A tal grado que en la montaña Dios estaba con Moisés y le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Déjame destruirlos a todos y yo voy a hacer de ti una nación nueva. Pero ¿sabes algo? El texto que leíamos hace un momento dice la palabra de Dios. Dice el texto que leíamos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿A quién se lo estaba dando este texto? ¿A Moisés? No, se lo decía a Josué. Moisés ya había muerto. La generación de Moisés ya había muerto. Ahora se había levantado una generación nueva. Y en esa generación nueva Dios iba a cumplir su promesa. Porque ¿sabes algo? Dios siempre cumple su promesa aún a pesar de que tú no la veas. Aún a pesar de que nosotros no veamos las promesas de Dios, Dios siempre cumple sus promesas. Entonces le dice a Josué: ¿sabes qué, Josué? Moisés ya murió. Ahora te doy a ti la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Levántate y tómala. Pero ¿sabes qué? Solamente te pido algo: no te apartes de mi palabra. ¿Por qué? Porque el pueblo, la generación pasada, se había apartado de Dios y se había vuelto al pecado. Y eso es lo que Dios nos dice el día de hoy. Ese es el primer punto de este mensaje: es nunca te apartes de Dios. El texto que leíamos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Para que guardes en tu corazón y hagas. Y eso es lo que Dios nos pide el día de hoy. Aférrate a la palabra de Dios, joven. Aférrate a sus principios, aférrate a sus mandamientos, aunque no lo entiendas, aunque no veas la promesa, aunque no sea como tú estás esperando que sea. Aférrate a la palabra de Dios, vívela, hazla y te va a ir bien. Dice ahí: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en ella de día y de noche. Mira, ya tienes el manual. Solamente cúmplelo, hazlo, sigue tu manual, ya está ahí.
Y muchas veces llega un joven, una jovencita y dice, ¿cómo le hago? ¿Cómo esto? Ahí está la respuesta en la palabra de Dios. Nunca te apartes de Dios. Y por último, algo muy importante que tiene que haber en nuestro corazón: sé agradecido y reconócelo en todo a Dios. Sé agradecido. Sabes, el pueblo de Israel se le olvidó esto tan importante. Se le olvidó la gratitud a Dios. Empezaron a desear más el pecado, empezaron a desear más su vida de donde Dios los había rescatado, empezaron a poner su mirada en las cosas que no tenían y vagaron por el desierto 40 años. Y sabes algo, ese no era el plan de Dios. El plan de Dios no era que su pueblo vagara por el desierto y anduviera como sin lugar donde llegar. La tierra estaba ahí, no se había perdido, no se había movido de lugar. La tierra seguía ahí, esa tierra buena, esa tierra de bendición. Pero el plan de Dios no era que ellos no cumplieran el propósito por el cual Dios los había sacado de la esclavitud. Adelante, sí. Y sabes, muchas veces se nos olvida en nuestro corazón lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho contigo el día de hoy. Quiero decirte algo. El hecho de que tú estés sentado el día de hoy aquí es un milagro de Dios. El hecho que yo esté parada aquí frente a ustedes es un milagro de Dios. El simple hecho de que Dios haya llegado a mi vida y me ha dado la oportunidad de conocerle, de ser una nueva mujer, de donde Dios me rescató del pecado, es bastante para darle gracias a Dios. No nos podemos encasillar y emberrinchar y decirle, bueno Dios, ¿por qué tú no me has dado? Y eso nos hace volver al pecado, ese lugar de donde Dios nos rescató. Y si en algún momento tú le has cuestionado a Dios y le has dicho, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿O por qué no me has dado? ¿O por qué has tardado tanto? ¿O por qué mi familia está así? ¿O por qué mi salud? ¿O por qué tal vez perdiste a un familiar? Es momento de decirle gracias, Dios, y dar la vuelta y ver todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Te voy a invitar que cierres tus ojos y nos pongamos de pie. Y le pedí ahorita a la banda que tocara esta canción. Pero te voy a invitar que sea como una canción de adoración a Dios y decirle, Señor, tú me rescataste. Te invito a que te pongas de pie, cierres tus ojos y por un momento puedas tú ir delante de Dios y decirle, Dios, tú me rescataste, Dios. Si tal vez en tu corazón hay la necesidad de ir delante de Dios y decirles, Dios, perdóname, hazlo. Tal vez si en algún momento te has quejado con Dios porque no ha sido como tú esperabas o no ha llegado en el tiempo que tú quisieras, es una oportunidad para decirle, Dios, perdóname. Incluso tal vez le has dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios? ¿Por qué yo? Dios, estamos delante de ti, Padre. Estamos hoy delante de ti, Dios. Estamos delante de ti, Señor. Padre, por favor, llévanos, Dios, a tu presencia, Dios. A recordar, Dios, de dónde tú me rescataste, Dios. Saber que tú eres un Dios bueno, Dios. Que tú no
tardas en cumplir tus promesas, Dios. Que tú eres un Dios fiel que siempre cumplirá sus promesas, Dios. Y Señor, tú me rescataste y hoy puedo decirte, ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo del pecado de donde tú me rescataste, Señor. Ya no soy esclavo, Señor, de ese lugar, Señor. Ya no pertenezco a este mundo, Señor. Ahora soy tu hijo, tu hija, Señor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Señor, tu palabra nos ha dicho, Señor, en esta serie, que tú tienes promesas para nosotros, Dios. Llévanos a soñar, Señor, a anhelar, Señor, esa tierra prometida, Dios. Lleva aquí a jóvenes, Señor, a ver, Señor, esa tierra prometida, Dios, esa promesa que tú les has dado, Dios. Yo me levanto, Dios, y voy tras esa promesa, Señor. Si tú me la has dado, yo sé que tú la vas a cumplir, Padre. Porque tu palabra, Señor, me ha dicho que tú estás conmigo, Dios. Que tú vas delante de mí, Señor. Y si tú conmigo, ¿quién contra mí, Dios? Dios, yo voy a hacer la parte que me toca. Yo voy a esforzarme y dar la parte que me toca, Señor. Y si algo puedo hacerlo, Señor, lo voy a hacer al 100, al 1000, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Pero sobre todo, Señor, nunca me permitas apartarme de ti, Dios. Nunca te apartes de Dios, porque, Señor, tú me rescataste, Dios, y me pasaste de la esclavitud a la libertad, y hoy soy libre, Dios, en el nombre de Jesús. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Te invito ahí que levantes tus manos en señal de libertad y dile a Dios: Señor, ya no soy un esclavo del pecado, Señor. Ya no soy, Señor, más lo que era antes, Señor. Y si en algún momento, Señor, he dudado de ti, Dios, hoy vuelvo a tomar tus promesas en mi vida. Y yo las tomo y me aferro a ellas, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Yo te pido, Dios, que los lleves a soñar y aferrarse a tu palabra, Señor. Que ninguno de ellos se pierda, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.